entonces oficialmente, profesor. Hoy me acompaña otra vez el profesor Martínez Fran para hablar de diversos temas. ¿Cómo está, profe? Todo bien, genial, ya degustando el calorcito de nuestro verano que ya se está anunciando. ¿Qué opinas, profe, del nuevo presidente? Inesperado. La- Yo sinceramente estaba creidísimo de que ganaba Trump. yo pensé que le Con iba a... con esta victoria de Biden, no sé, ya no quiero apostar nada. Encima, yo te juro, a todo el mundo le decía, y no es que yo sea pro Trump o algo así. Yo decía, Yo Trump le estaba va a segurísimo aplastar. de que ganaba Trump, segurísimo. Sí, Esto es ¿sabes? sorpresivo. ¿Sabes lo que creo que pasó? Para mí que Trump la cagó con el tema del COVID. Dice que salió en una postura negacionista, que negaba al COVID y mucha gente murió. Y yo creo que eso le enterró, porque perdió mal luego, ¿no? Que perdió mal. Estuvo parejo, pero después o sea, demasiado grande fue la diferencia. Pero yo también así, por suerte no aposté, ¿verdad? Porque ibas a perder Es verdad, estrepitosamente. menos mal no somos de apostar porque ya estaríamos en la calle a esta altura. Yo no esperaba, sinceramente no. Pero Sí. bueno, O sea, profe, te quería preguntar ahora, no es el tema central del podcast, pero o sea que estaba viendo unos videos que decía qué iba a pasar si la biblioteca de Alejandría no se quemaba. Porque estuve viendo que vos corregime si es cierto, que tengo entendido que era un lugar muy próspero y que todo el mundo se iba a comerciar en esa zona. Y que vos si querías entrar ahí, vamos a decirle, el pago por entrar ahí era, vos tenías que dejar los documentos que vos tenías para que ellos transcriban, o sea, copien, y ellos guardaban eso en la biblioteca de Alejandría y después te devolvían cuando vos salías. Entonces estaba viendo que tenían tanto conocimiento almacenado ahí que inclusive ya habían modelos de trenes, o sea, de vehículos a vapor. Creo que es una exageración, ¿verdad? Pero eso era 1500 años antes de que, de que se haga la primera vez el tren a vapor. Pero bueno, después con el tema tengo entendido que fue Julio César, que ahí él llegó a perder, entonces incendió todo y se quemó también la biblioteca. Es una exageración eso, o sea, decir que hasta ese nivel de conocimiento había en esa biblioteca y que si es que no se hubiera quemado, hoy íbamos a estar 1500 años adelantados a lo que estamos ahora. bueno, en primer lugar yo te digo, vas a quedar siempre vas a quedar boquiabierto cuando te enteres de lo que encerraban las antiguas bibliotecas. Mira, históricamente, la primera biblioteca como tal que se tiene conocimiento, digamos, más o menos similar a la de Alejandría en cuanto a la compilación de todas las obras sobre ciencias, conocimientos y artes conocidas en la época, data del rey asirio Asurbanipal. La famosa biblioteca del rey Asurbanipal. Y estamos hablando del siglo VI antes de Jesucristo, que lamentablemente con la caída del imperio asirio, aquella biblioteca fue destruida, sus obras saqueadas. Y si vamos a hacer caso a las tradiciones, muchas obras que fueron encontradas aquí, allá y acullá, que pertenecen a la tradición antigua, fueron justamente extraídas o robadas de la biblioteca de Asurbanipal. Y son obras generalmente abundantes en magia, pero lo que antiguamente llamaban magia, hoy le llamamos ciencia. Claro. ¿Entendés? Es decir, obras de conocimientos muy avanzados y como te digo, uno queda boquiabierto. Lo que pasa es que nosotros estamos encandilados con lo nuevo, con todo lo nuevo. Y olvidamos el pasado, olvidamos echar un vistazo a lo que la humanidad ya tiene desde hace miles de años. Nada nuevo hay bajo el sol, dice el dicho.
Y resulta que cuando hoy te encontrás con una idea muy ingeniosa, con una deducción genial o con un descubrimiento, pero de la gran flauta, resulta que esa misma idea ya está expuesta en los fragmentos de Parménides o de Heráclito o de Empédocles. Como esta idea ya, sí, ya la conocían 1500 años antes de Jesucristo. Eso, hemos olvidado nomás esa memoria nuestra. O sea que la Biblioteca de Alejandría no es el único caso, ¿no? Ya tenemos incluso bibliotecas mucho más antiguas, como la que te digo, la Biblioteca de Asurbanipal. Y en el caso concreto de Alejandría, hay que tener en cuenta que fue la capital de Egipto ya durante la época tolemaica, es decir, durante la época de la influencia griega en Egipto. Y probablemente ellos llevaron ese gusto, ese cultivo por el conocimiento y por la ciencia, que forma parte del proceso de helenización que había iniciado Alejandro Magno. Y hablando de nada nuevo bajo el sol, fíjate que en los tiempos contemporáneos aparece un término en alemán que es Kulturkampf, la Kulturkampf o la guerra cultural, término acuñado por el famoso canciller Otto von Bismarck de Prusia, que consiste no en una guerra político-militar nada más, sino vencer al enemigo imponiendo nuestra cultura sobre la suya o empujando su cultura con la nuestra. ¿Sí? Combatir una cultura ajena con la nuestra. Ese es el Kulturkampf. Y la mayoría dice, bueno, esa es maquinación, idea del genial Bismarck. No, Alejandro Magno en el 330 antes de Cristo ya aplicó eso. Y nosotros le llamamos helenización, el proceso del helenismo, de donde Alejandro conquistaba, dejaba no solamente el idioma griego, sino también toda esa cultura griega con su bagaje filosófico, científico, artístico. Y bueno, y dentro de ese proceso de helenización es que aparece la famosa biblioteca en Alejandría. El contenido nunca lo sabremos. Hay quien dice que incluso ahí se encontraban hasta los planos de las grandes pirámides de Keops, Kefren y Miserinos, que sigue siendo hasta hoy un misterio el cómo se construyó. Algunos dicen que, bueno, hasta los planos se encontraban en esa biblioteca. Hay que tener en cuenta también que es fácil construir mitos sobre ciertas temáticas. Tampoco podemos decir que en la biblioteca de Alejandría estaban ocultos todos los secretos del universo. No, en su momento fue la biblioteca más importante del mundo, que acopiaba conocimientos de toda la cuenca del Mediterráneo, conocimiento escrito en papiros, en pergaminos, y que lamentablemente sucumbió con el advenimiento del islamismo. Allá por el siglo VI, el conquistador musulmán Omar, cuando tomó la ciudad de Alejandría, pronunció aquella famosa y triste frase. Cuando se enfrentó a la biblioteca de Alejandría, dijo, si todo lo que estos libros contienen ya están en el Corán, entonces no sirven para nada. Y si lo que estos libros contienen no están en el Corán, entonces tampoco sirve. Y le prendió fuego. Y ahí le robó su memoria a la historia antigua. Ahí perdimos, no quiero decir todo, pero sí, hemos perdido muchísimo del bagaje cultural, de la memoria del mundo antiguo. Yo tenía, profe, entendido, corregime si me equivoco, que se quemó primero una parte con lo que te conté del César, Julio César, y que, pero que no fue tanto, pero después se quemó todo con lo que vos me estás contando. Sí. Sí, así fue, ¿verdad? Así fue. Qué pena, o sea, bueno, porque quiero aclarar nomás una cosa también, porque esa biblioteca no solamente había soportado ese incendio preliminar en la época de César, con la primera invasión romana a Egipto, en la época de Cleopatra, sino que incluso sobrevivió a los primeros cristianos de Alejandría, porque también tenemos que admitir, ¿no es cierto?, en honor a la historia y a la verdad, que también hubo cristianos fanáticos
fanáticos. Y ahí tenemos en Alejandría el caso del asesinato de Hipatia, esta mujer tan fenomenal, esta mujer tan genial, que fue muerta a manos de cristianos fanáticos, ¿no? Porque ella era pagana. Pero con decirte, ni siquiera esos cristianos se atrevieron a destruir la biblioteca. Hasta esos fanáticos reconocían, no podemos hacer esto, aquí está el conocimiento del mundo. Pero lamentablemente, 3 siglos después aparece Omar y él no pondera, él incendia hasta el último pergamino. ¿Sabes lo que me sorprende, profe? Como hablamos un poquito detrás de cámara de Babilonia, yo vi que, o sea, según leí, Babilonia hace ya 8500 antes de Cristo, ¿puede ser? 8500. No, es mucha la cantidad de tiempo. A Babilonia podemos situar aproximadamente unos 2500 años antes de Jesucristo. 2500. Sí, aproximadamente. Justamente leí y me pareció, yo o me estoy acordando mal, pero demasiado mucho, yo también dije, no puede ser 8500. No, es mucho, es mucho. Sí. La ciudad de Göbekli Tepe, que se encontró en Turquía y que ahora está siendo considerada como la más antigua del mundo, tiene 10.000 años. Ya. Yo leí que en Babilonia ya la gente ya era cultivada, ya era inteligente, eran astrónomos, eran matemáticos, eran físicos, eran ingenieros. Vi que era un pueblo que estaban en un desierto, que no había nada, y que ellos lograron desviar, con el conocimiento que tenían, desviaban los ríos. Y hicieron así, los famosos 2 canales, sí, que bordeaban a Babilonia. Sí, así es. y hicieron murallas de 20 metros de altura, bueno, evidente con esclavos a full, ¿verdad? Pero que hayan, o sea, lo que me sorprende es cómo ya en esa época todos eran así. Y ahora siento que somos todos tan estúpidos, o sea, no puedo creer, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Usamos Instagram y miramos Facebook. Y antes sí. Yo tengo una teoría, Alexis. Para mí, algunas cosas, aunque parezcan estúpidas, son proféticas o son reveladoras. Seguramente vos te habrás atado por lo menos a algunos capítulos de esta serie de Walking Dead. Sí, claro, sí. Cuando yo empecé a ver y me pregunté a la pucha, ¿por qué pío están tan de moda los zombies? Zombies por aquí, zombies por allá y ahora una mega serie de zombies. Y después me puse a pensar nomás, no digo que este sea el sentido de la serie, pero yo hago una analogía, pero esto está revelando nuestra realidad. El mundo se ha llenado de zombies, sí, que nos hemos convertido todo en zombies. Vos ves a la gente en la calle, en los colectivos, en la plaza, en sus casas, en los restaurantes, novio y novia sentados juntos frente al otro, pero cada cual con su telefonito, con su pantallita, embobados las 25 horas porque le pusimos 1 hora más al día para seguir enchufados a esto. Claro que nos hemos convertido en zombies, por supuesto. Yo tengo una teoría a la que llamo el progreso involutivo, porque progresamos en tecnología, pero involucionamos como seres humanos. Ese es un gran problema de nuestro tiempo. Mucha tecnología, nada de ciencia. O sea que eso es algo muy interesante, profe. O sea que vi. Pasa que para que uno tenga buenas ideas, uno tiene que pensar, ¿verdad? Y para pensar, vos tenés que estar haciendo nada. Vos tenés que estar sentado pensando. Y nosotros, como estamos tan acostumbrados a la tecnología, ya no sabemos estar sin hacer nada. Ya no, por ejemplo, estoy sentado y voy a pensar y ya miro mi teléfono, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Las ideas necesitan un tiempo. Vos tenés que estar sentado y tenés que pensar para desarrollar algo nuevo, ¿verdad? Entonces, como estamos en esta época en la que estas aplicaciones, estos teléfonos pelean por nuestra atención y nos vuelven adictos, en vez de desarrollar ideas, estamos en piloto automático, mirando teléfono, y no podemos pensar. Es realmente que es así. Claro, mira, la madre del pensamiento y la madre de la creatividad humana es la necesidad, Alexis. Es la necesidad la que nos lleva a buscar una solución o una respuesta.
Cuando pasamos o experimentamos una necesidad, entonces nuestro cerebro necesariamente debe buscar una solución, una respuesta. Ahí se activa nuestra creatividad. En cambio, toda esta tecnología que estamos teniendo precisamente busca ahorrarnos esfuerzo, ahorrarnos trabajo, facilitarnos todo. Y llega un momento dado en que ya no estamos necesitando nada. Lo tengo todo y ni siquiera hace falta que yo haga algo, sin falta de algún aparatito o algo así que lo hace por mí. Y como yo ya no experimento necesidades reales, entonces mi creatividad se desenchufa, mi cerebro no tiene que hacer. Y ahí es donde me convierto en un estúpido. Claro. La tecnología estupidiza. Es que lo peor de todo es que no podemos, o sea, es algo necesario la tecnología, ¿verdad? Es un avance, pero la tecnología está avanzando mucho más rápido de lo que nosotros nos acostumbramos a ella. O sea, es como que nos sobrepasa. El ser humano todavía no está acostumbrado a sobrellevar lo que son las redes sociales, con el estilo de vida que llevamos. O sea, ahora yo digo, ¿cómo yo hacía antes para irme a la casa de alguien sin tener Google Maps? O sea, imposible. ¿Cómo así? ¿Cómo vivía la gente antes de todas estas nuevas tecnologías? Eso responde a tu pregunta de Babilonia. ¿Cómo es que antes eran tan inteligentes y hoy tan estúpidos? En gran parte sí. Aunque hay que ver el lado positivo de repente de los teléfonos. Un ejemplo de hoy. Hay veces que la mayor parte del tiempo los grupos de WhatsApp son estupideces, boludeces todo el día. Pero una vez tiraron una noticia de que un director francés de teatro, quería hacer una obra que se iba a hacer acá en Paraguay, no sé en dónde, pero que era algo así como un elogio a la locura sobre Mariscal Francisco Solano López. No me acuerdo el nombre de la obra de teatro. Se hizo acá, pero evidentemente que mucha gente acá se molestó. Y de eso estábamos debatiendo, empezaron a debatir en el grupo. Se puso interesante, ¿verdad? Y ahí uno salió, no, pero ese Mariscal era un loco de mierda, ¿qué es lo que decía? Otro, no, ¿cómo va a decir eso? Y ahí yo dije, cómo quisiera acordarme lo que vi en el colegio sobre que hicimos famosos lopista o antilopista. Y ahí dije, necesito hablar con el profesor Martín. Y ahí a eso se remonta el podcast de hoy, ¿verdad? ¿Qué podemos decir del Mariscal? ¿Era así como decían uno, un loco o que se merecía que se haga una obra de teatro burlándose de él? ¿O podemos considerarlo un héroe? Bueno, es normal qué cosa, y es normal que algunos se enfaden, que algunos se indignen y otros se rían. Es totalmente normal porque sucede con todos los grandes personajes de la historia, sobre todo con los personajes paradigmáticos. Francisco Solano López es un paradigma del Paraguay y como los grandes personajes despierta pasiones. Porque estamos hablando, por ejemplo, de un Julio César, de un Alejandro, de un Napoleón, de un Hitler o de un Solano López. Vos podés asumir ante estos personajes cualquier postura, menos la indiferencia. Eso es algo interesante, menos la indiferencia. Siempre despiertan pasiones, ya sea a favor o en contra. Nunca vas a encontrar una unificación de criterio o de pareceres con respecto a estos grandes personajes. Y en nuestra historia, particularmente, Francisco Solano López despierta, por supuesto, ambos extremos, la admiración, el amor, la admiración, el elogio, la alabanza, la apoteosis incluso, y por otro lado, el odio, el desprecio, el ponerlo como el enemigo de la patria y más que eso, enemigo del género humano, el hombre que destruyó a su patria, el hombre que empujó a su pueblo a la muerte por la megalomanía que tenía, etc. O sea que es normal. De modo que no te sorprendas, por ejemplo, si tocamos este tema, que al final encuentres un montón de no me gusta, perdón, porque
dependiendo de quién sea el que esté viendo y escuchando esto, lopista o antilopista. Imposible darle gusto a todos porque, como te digo, es una figura conflictiva, ¿eh? Y así va a ser siempre. Pasa con los grandes personajes de la historia. Es que siendo sincero, luego, profesor, cuando llegas, si te toca, como este personaje grande de la historia, le tocó estar en esas posiciones, tú tenés que tomar decisiones que a algunos le va a gustar y a otros no le va a gustar. Es un hecho cuando estás ahí arriba. Lo que critican es que por su culpa fue la guerra. O sea, como diciendo que él, porque tuvo un complejo napoleónico, se fue y le declaró la guerra a todo el mundo. Pero yo estoy seguro que no es así nomás. O sea, no creo que vaya a tomar una decisión porque se cree Napoleón. Es estúpido, ¿verdad? O sea, hay un contexto histórico, hay un porqué. Yo creo, con lo poco informado que estoy al respecto, yo creo que ningún ser de su posición va a tomar una decisión porque se cree Napoleón. O sea, creo que hay algo más. Creo que no tenía otra alternativa en el momento o capaz no supo qué hacer. Así que eso es lo que vos nos vas a informar hoy, ¿verdad? Bueno, primeramente, lo del el sentimiento napoleónico de Solano López se popularizó mucho, sobre todo a partir de la década de los años 70, cuando se publicó un libro bastante polémico de un autor italiano llamado Manlio Calcogni. Manlio Calcogni publica una obra titulada El Napoleón del Plata. Para que veas, tan polémica se volvió ese libro, esa obra. Ese libro fue todo un bestseller que ahora mismo, inútil que intentes salir por toda la República tratando de comprar ese libro. No lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar. A menos que de pronto allá en Italia, donde tienen los derechos, se les antoje hacer una nueva edición. Y bueno, en este famoso libro, El Napoleón del Plata, es que Calcogni pinta a Solano López con ínfulas imperialistas, porque era bastante sabido que Solano López era admirador de Napoleón Bonaparte, cosa que no es nada rara ni nada particular, porque Napoleón, que podríamos considerarlo como el Hitler del siglo XIX, le llamaban la hiena y no de balde, porque se alimentaba de cadáveres, un hombre que incendió Europa y un hombre que llenó de cadáveres de punta a punta el continente europeo. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Sobre él se construyó luego una figura romántica y surge el Napoleón que todos admiran, el nuevo Alejandro de los tiempos contemporáneos. Entonces, en el siglo XIX, en plena corriente del romanticismo, la figura de Napoleón Bonaparte era admirada en todo el mundo. De modo que surja un estadista, un presidente como Solano López, que abiertamente admira a Napoleón Bonaparte en primer lugar. Es medio hipócrita decir, ahí está, él luego le admiraba a Napoleón, todo el mundo le admiraba a Napoleón, hasta hoy todo el mundo admira a Napoleón, ¿eh? Ahora bien, de admirar a Napoleón a tratar de convertirse en un Napoleón criollo acá en el Río de la Plata, bueno, eso ya es otra cosa. Y te digo más, cuando se popularizó este libro, salieron también a la palestra nuevas interpretaciones como queriendo apoyar esta tesis de Calcogni. Y, por ejemplo, en Argentina empezaron a exhibir el proyecto de corona imperial que Solano López mandó a hacer en Francia por el joyero del mismísimo Napoleón III para coronarse el emperador del Plata. Porque empezaron a decir los historiadores argentinos, claro que lo que dice Calcogni es cierto, y nosotros en nuestro museo tenemos la evidencia material, y ahí está la corona de yeso que envió como muestra el joyero del emperador Napoleón III, a quien Solano López le pidió la corona. De modo que si él estaba a gusto con esa muestra de yeso, ya se iba a hacer en oro. Y aquí está la corona imperial de Solano López.
Bueno, lo que nadie se preocupó en publicar e investigar bien es que, primero, es cierto que, que Solano López le pidió al joyero de Napoleón III que le mandase a hacer una corona. Sí, es cierto. Es cierto que esa corona, como muestra en yeso, fue enviada al Paraguay para el visto bueno de Solano López. Sí, es cierto. Al Paraguay nunca llegó, porque llegó hasta el puerto de Buenos Aires, porque en ese momento ya había estallado la guerra y la Argentina se quedaba con todo lo que venía para el Paraguay. Lo que nadie te dijo, y por malicia más que por otra cosa, es que esa famosa corona la mandó a hacer o la encargó Solano López para la imagen de la Virgen de la Asunción, cuyo oratorio él empezó a construir y hoy es el Panteón de los Héroes. Ese es el oratorio de la Virgen de la Asunción que mandó construir Solano López, y la imagen de la Virgen de la Asunción tenía que ser coronada. Y esa corona es la que mandó a hacer en Francia. No para él, ni mucho menos. Era una simple corona para un santo. Pero para que veas cómo de pronto también la propaganda se agarra de este tipo de cosas y se publican las fotos, se divulga y es cierto. Fue Ahí una también está coincidencia. la facilidad con que el público cree en versiones de la historia. Sí, así fue una coincidencia, una mala Sí, coincidencia para él. sí. Pero yo vi que él se había ido a estudiar también a Francia, ¿puede ser? Él se fue a misión diplomática. Ah, En 1854 fue enviado por su padre en misión diplomática. Esa famosa misión diplomática se debe a que don Carlos quería ya iniciar un comercio más abierto con las naciones europeas. Don Carlos pensaba lo grande, él no quería vivir solamente del pequeño comercio acá rioplatense, sino él ya quería establecer contactos comerciales con Europa. Pero como ningún país negocia con uno que no existe, ningún país europeo todavía había reconocido oficialmente la independencia de Paraguay. Entonces, para empezar a firmar convenios comerciales, lo primero era que los países oficialmente reconozcan la independencia del Paraguay. Y esa es la misión con la que Solano López fue enviado por su padre a Europa, para hacer reconocer la independencia del Paraguay y detrás de eso firmar los convenios comerciales. Misión que tuvo un éxito por demás rotundo, rotundísimo. El único país, y por motivos obvios, que no reconoció la independencia del Paraguay fue España. Obvio, si de ellos nos obviamente, independizamos, claro. no lo reconocieron. Pero luego todos los demás países europeos. ¿Sabes, profe, qué me queda? Don Carlos le decía a Francisco, los conflictos, él le decía ahora, los conflictos se solucionan con la pluma, no con la espada, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué al final se tuvo que tomar, o sea, por qué al final Solano intentó usar la espada? Porque no ganó nada, ¿verdad? ¿Por qué al final terminamos en eso? ¿Qué Bueno, puedes decir? claro, primeramente el conflicto que va a terminar en la guerra de la Triple Alianza no es algo que empezó de la noche a la mañana. Esto para desmentir de entrada a todos los simplistas que dicen la guerra la inició Solano López. No. La guerra se vino gestando desde el siglo XVIII, concretamente, con el nefasto Tratado de Permuta o Tratado de Madrid en 1750. A partir de ahí quedaron indeterminados los límites con nuestros vecinos. Esa misma indeterminación o confusión en los límites heredan nuestros países con la independencia. Profe, Paraguay se independiza, pero los límites siguen en disputa. Profesor, Brasil, te quiero sí, mostrar, te interrumpo. Quiero traer sí, un libro que tengo ahí, que quiero ajá, mostrarte. ¿Sí? Un segundito. dale. Yo estaba leyendo, profe, este libro. Se llama Maldita Guerra,
de Sí, sí, Francisco Francisco de la Lavaquioto. Kioto, Sí, amigo mío, es escritor ese. brasileño. Sí, sí, lo conozco. No terminé de leer, no sé por qué, pero hace Sí, mucho. Y yo, pero a mí me sorprendió cuando leí lo que vos estás diciendo, que no es que la guerra empezó ahora más, o sea, ya estaba, o sea, desde la época de Don Carlos, ya estaba, antes no, luego no, ya era, de la época de la colonia ya estaba eso. y ya empezaban los Sí. problemas. Don Carlos nomás creo que fue más diplomático. Y justamente el doctor Francia pudo contener esas fronteras por la fuerza, porque al clausurar el país y desafiar a medio mundo, nadie se atrevía, porque Paraguay era la China de América, nadie sabía qué es lo que había acá adentro. Entonces digamos que el doctor Francia a lo bruto mantuvo eso. Pero luego viene don Carlos, y don Carlos prefiere usar la diplomacia. Y tuvimos problemas y estuvimos al borde de la guerra en varias ocasiones. Y ten en cuenta que los brasileños invadieron el Paraguay en 1850, el famoso incidente del pan de azúcar o de fecho de morros. El Brasil invadió territorio paraguayo, ¿sí? Al norte del río Apa, entre el río Apa y el río Blanco. Y don Carlos, que en primer lugar era un tipo que no va a jugar con la soberanía del Paraguay. Diplomático sí, pero flojo no. Lo primero que hace don Carlos al enterarse de que tropas brasileñas invadieron el Paraguay es enviar a nuestro ejército con la siguiente orden: echen a cañonazos de nuestro territorio a los invasores. Y fueron las tropas paraguayas hasta el fuerte de Fecho de Morros, que llaman los brasileños pan de azúcar, y ahí se produjo una escaramuza. Murieron varios soldados brasileños, fueron expulsados, y Paraguay y Brasil estuvieron al borde de la guerra. Al final, don Carlos supo otra vez tratar aquello con diplomacia y se contuvo, ¿sí? Porque Brasil también se dio cuenta de que la Argentina podía salir al lado del Paraguay y se hacía una alianza contra ellos, entonces tranquilo. Posteriormente viene la expulsión del embajador Pimenta Bueno. Brasil envía a su embajador acá al Paraguay, pero con el objetivo de lograr de don Carlos la firma de tratados favorables al Brasil para que Brasil pueda quedarse con esos territorios. Don Sí, Carlos claro. descubre la jugarreta y lo expulsa. Eso Otra vez dice acá, Brasil. bro. Así Sí, mismo, eso dice acá. esa historia brasileña, ¿verdad? Monta en cólera y envía contra nosotros a toda su armada, la famosa expedición del almirante Ferreira de Oliveira, que viene toda la armada brasileña. Y a él le dijeron, vas a entrar al Paraguay y vas a hacer que don Carlos nos firme todos los tratados que vos le presentes, porque al ver una flota tan grande se va a asustar y te va a firmar lo que sea. En, sin embargo, don Carlos para nada. Cuando se entera de que la flota brasileña se viene hacia aguas paraguayas, y es un poco simpático porque allá en Tres Bocas, en la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná, antes de que entre la flota brasileña a aguas paraguayas, le sale al encuentro una canoa paraguaya, y el oficial le dice al almirante Ferreira Oliveira: mira, almirante, si usted entra con uno solo de sus barcos a nuestras aguas, le está declarando la guerra a mi país. Y va a haber guerra, y el único responsable será usted. Y ahí le puso en jaque mate a Ferreira Oliveira, porque él no tenía órdenes de iniciar una guerra. Entonces viene a continuación: ahora, si lo que usted quiere es hablar civilizadamente, va a dejar fuera de territorio paraguayo toda su flota y va a entrar con la más pequeña de sus naves. Vaya a Asunción y ahí nos ponemos a hablar como la gente. Y le hicieron firmar a él, en vez de ser al revés, a él le hicieron firmar una serie de tratados favorables al Paraguay. Claro que le dieron un gran acapete después en Sao Paulo cuando llegó. Pero varias veces el Paraguay estuvo a punto de entrar en guerra. Hasta a Estados Unidos casi le declaramos la guerra. Yo no sabía. ¿En Sí, serio? sí, sí, el famoso incidente del Water Witch. Estados Unidos metió un buque espía al Paraguay. Y para poder entrar le habían dicho a don Carlos que era un buque de investigación científica, de estudios científicos.
Y el Paraguay pues siempre estuvo abierto a ese tipo de cosas. Ya desde la época de Francia se permitía aquí los estudios científicos. Entonces don Carlos le da la bienvenida al Water Witch, comandado por el capitán Page. Y sucede que este buque no era nada científico, era un buque espía y estaba levantando cartas acerca de las principales fortificaciones que tenía el Paraguay en sus principales ríos, el Paraguay y el Paraná. Y cuando se acercó por el río Paraná a la fortaleza de Itapirú, resulta que eran aguas prohibidas. Ningún barco civil podía acercarse a las posiciones defensivas paraguayas, claro, por un asunto obvio de estrategia militar. Y se le advierte al Water Witch que está en aguas territoriales prohibidas. Prohibidas. Así que por favor, media vuelta y que retorne por donde vino. Pero el capitán norteamericano no hizo caso a la advertencia y siguió avanzando. Por segunda vez el fuerte de Itapirú le lanzó el anuncio: están entrando en aguas prohibidas, si ustedes siguen vamos a tener que abrir fuego sobre ustedes, den media vuelta y regresen por donde fueron. Y el buque norteamericano, convencido de que ninguna republiqueta sudamericana se va a atrever a cañonear un barco bajo la bandera de los Estados Unidos, siguió avanzando hasta ponerse a tiro de cañón del fuerte de Itapirú. Y entonces su comandante en esa época, el coronel Wenceslao Robles, bueno, ya cumplimos todo el protocolo dictado por el derecho internacional, no hicieron caso, abran fuego. Y sí, y empezó un duelo a muerte entre la fortaleza de Itapirú y el buque Water Witch. Ahí sacó todos sus cañones y por Alan de barco científico. Tenía bien escondido, sacó todos sus cañones y empezó un duelo. Está armadísimo, seguro. No, y por Tetuyape, Yankee será, y por Tetuyape. Pero al darse cuenta de que no iban a poder contra la fortaleza, ahí recién todos maltrechos dieron media vuelta y se retiraron, pero resultó muerto el contramaestre y varios heridos. Y ahí tuvimos otro conflicto bastante grave, donde don Carlos tuvo que negociar esta vez con los Estados Unidos. O sea, don Carlos es un tipo muy ducho en diplomacia y con los argentinos la misma cosa. El famoso tratado Varela-Delqui, que trataba de poner también una solución pacífica por las pretensiones argentinas. Bolivia ya le manifestó también a don Carlos su pretensión sobre el Chaco. En 1856, don Carlos también le taponó a Bolivia. O sea, era un capo don Carlos en el sentido de la diplomacia. Y pasa que con el Brasil, que era el más peligroso de todos, se había firmado el último tratado, que fue el tratado Paraños, ¿sí? El tratado con Paraños, que postergaba por 6 años las cuestiones de límites. El tratado Verges-Paraños consistía en una negociación entre los dos representantes de Paraguay y de Brasil. De nuestra parte fue José Verges, nuestro canciller José Verges, y de parte del Brasil fue José María da Silva Paraños, el mejor diplomático que ha tenido Brasil en su historia. Y resulta que esa fue la última carta que se jugaban los brasileños, porque ellos dijeron: tenemos al mejor diplomático de América, Paraños. Y sí, hay que sacarse el sombrero, ¿cierto? ¿Y qué es lo que un cancillerucho paraguayo podría hacer contra Paraños? Nada. Entonces vamos a hacer lo siguiente: le vamos a proponer al gobierno paraguayo una negociación entre nuestros dos cancilleres, y lo que los cancilleres decidan, eso se acatará. Ahí le ganamos a los paraguayos. Correcto. Paraguay aceptó el desafío y le mandó a José Verges. Y la pinta de José Verges, ay, sin yaranga, típico paraguayito, peticito, peladito, panzón, bigotón, ay, sin yaranga. Pero cuando se sentaron en la mesa negociadora,
Paraños se llevó una gran sorpresa. Estaba ante una mentalidad igualita a la suya. O sea que José Verges, amigo, aunque usted no lo crea, era un diplomático de la gran 7. Varios días duró aquel duelo y Paraños no pudo sacarle nada a Verges. Entonces llegaron a un empate. Y ese tratado que tenía que definir la cuestión de límites, bueno, los dos campeones tenían la misma fuerza, ninguno podía derribar al otro. Entonces llegaron a un acuerdo. Vamos a darnos un tiempo, 6 años. Dentro de 6 años nos volveremos a reunir, cada cual con el acopio de toda la documentación que tiene su país, y en ese entonces ya vamos a definir definitivamente la cuestión de límites. Correcto. ¿Cuándo fenecían esos 6 años y se tenía que tomar la decisión definitiva? En 1862, año en que muere Carlos Antonio López y asume Francisco Solano López. Y es a eso que don Carlos, en su lecho de muerte, se refiere a Francisco Solano, esa frase que vos dijiste. Acuérdate que tenemos cuestiones muy delicadas pendientes con nuestros vecinos, sobre todo con el Brasil. Trata de resolver con la pluma y no con la espada. A mí siempre me llamó, Alexis, la atención estas palabras de don Carlos. En su lecho de muerte se está muriendo el tipo. Y sus últimos pensamientos, su patria. Vos puedes decir todo lo que quieras de esta gente, pero yo no me imagino a ninguno de estos puntos suspensivos que tenemos ahora dedicándole a su, por favor. No. Imagínate su último pensamiento y su última preocupación. ¿Sabes qué yo siento, profe? Que él parece que previó lo que iba a pasar. Yo creo, porque si le dijo justamente esas palabras a su hijo es por algo. O sea, se previó que si cuando él se moría, iban a encontrar la brecha para lograr lo que querían. Yo siento eso. Claro, o podría ser también algo más natural. Ya se intentó la diplomacia hasta donde se pudo. Ahora se soltó el hilo. ¿Entendés? Ya se agotaron todas las instancias y bueno, ya no queda de otra manera. Porque muchos dicen, Francisco Solano debía asumir la misma política que su padre, la misma diplomacia de su padre, pero él luego era un pésimo diplomático y no, disiento totalmente. Francisco Solano López demostró sobradamente ser un diplomático excelente. Acabamos de hablar del logro que tuvo en todos los países europeos, dejando una impresión muy notoria. Basta con mirar los documentos y los periódicos europeos de la época para ver la impresión que dejó este representante del Paraguay. El famoso Tratado San José de Flores de 1859, que le puso fin a la guerra civil de Argentina entre unitarios y federales. Esta paz tan difícil la logró Francisco Solano López con su mediación, etcétera. O sea que estúpido no era, incapaz no era. Yo creo nomás que hasta la época de don Carlos ya se había logrado todo lo posible con la diplomacia. O sea, iba a pasar. No se solucionó, iba a pasar. No, eso de hecho, la guerra estaba decretada, iba a pasar, sí o sí. El tema es que Solano López terminó picando el anzuelo. Él cayó en la trampa. Él pudo haber, en todo caso, pudo haber encarado de otra manera, pero actuó de un modo tal que hasta parece que él mismo provocó la guerra. Parece, ¿no? Que no fue así. Pero en ese caso no supo actuar, digamos, en el momento, no supo pillar en qué le estaban metiendo. ¿Y cómo empezó? O sea, ¿cuándo fue así? Ok, empieza la guerra. Ahora, ¿qué pasó para que arranque la guerra? Bueno, hay que considerar primeramente algunas evidencias históricas que son fundamentales. El tratado
secreto de la Triple Alianza, que fue firmado el 1 de mayo de 1865 en Buenos Aires, une a los tres países contra el Paraguay. Ahora, lo que no todos saben es que un año antes, más de un año antes que empiece la guerra, estamos en el mes de junio de 1863, en Puntas del Rosario, Uruguay. Se reúnen los tres representantes de Argentina, Brasil y Uruguay para acordar una alianza militar contra el Paraguay. Todavía no estalló la guerra, todavía no se hablaba de guerra, pero ahí está el Pacto de Puntas del Rosario. Lo que se hace el 1 de mayo de 1865 con la firma del Tratado Secreto es simplemente formalizar lo que ya más de un año atrás se había acordado. Con eso ya te das cuenta de que la guerra estaba decretada. Con Solano López o con cualquier otro en el poder, la guerra se venía. ¿Y por qué? Eso es historia. ¿Por qué? O sea, bueno, lo único que me ocurre es por los recursos, ¿verdad? ¿Qué tenía Paraguay que hizo que tres países se alíen para...? Bueno, no es tan simple el tema, no es tan simple como se lo suele presentar. Tenés que mirarlo desde esta perspectiva. Los tres países, Argentina, Brasil y Uruguay, pero sobre todo Argentina y Brasil, eran naciones que se estaban forjando. Eran naciones que estaban, por decirlo así, en trance de parto. Estaban naciendo. Y la historia ya ha sido testigo infinidad de veces en que para que una nación nazca, otra debe morir. O sea, era un periodo de conformación nacional de Argentina y Brasil, que implicaba a todo el cono sur. Ahí está implicado Uruguay, también luchando por su propia existencia, y el único país verdaderamente consolidado que ya arrancó y ya iba por su propia cuenta era el Paraguay. Y con el Paraguay, pues teníamos una serie de problemas, sobre todo empezando por los problemas limítrofes. Brasil pretendía grandes territorios nuestros, Argentina también los pretendía, Paraguay, por supuesto, tenía que defenderlo, tenía que ejercer soberanía sobre esos territorios. Y además, una cuestión política que se había preconizado también en Paraguay. Volvamos un poquito al personaje del que hablamos hace rato, el canciller Otto von Bismarck de Prusia, que había sugerido, había propuesto la famosa fórmula de las alianzas, el sistema de alianzas, que provocó la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Pero Bismarck, posteriormente a lo que acá pasaba, digamos, va a oficializar la formación de bloques, de alianzas contra otros. Y lo notable es que antes que Bismarck sugiriera esa fórmula, aquí ya se dio. De hecho, ya se dio. Había una alianza pactada entre Paraguay y Uruguay. ¿En qué sentido? En que Paraguay había quedado mediterráneo y necesitaba ese respiradero sobre el mar, y ese respiradero era Buenos Aires. Pero Buenos Aires, siempre aprovechando su posición geopolítica, nos cargaba de impuestos, de trabas, de obstáculos. Entonces aparece Uruguay, que hay que decirlo, tradicionalmente fue el amigo del Paraguay, ¿sí? Tradicionalmente siempre fueron nuestros amigos. Entonces Uruguay le dice al Paraguay, y bueno, ¿por qué no usa Montevideo? En vez de Buenos Aires, use Montevideo. Acá nosotros no le vamos a hacer ningún problema.
Entonces se genera una alianza y casi nadie te cuenta esto, pero es historia. Hay una alianza entre Paraguay y Uruguay. Los dos países sándwich o los dos países colchón, porque acá tenés a los dos gigantes, Argentina y Brasil, y los dos estados pequeños, Paraguay y Uruguay, que son estados colchones. Entonces se alían por supervivencia, por seguridad, se alían los dos países. No es como suele decir vulgarmente nuestra gente, ¿por qué Solano López se hizo el necio y se fue a socorrerle al Uruguay y nos metió en una guerra de balde? No, es que no fue una quijotada aquello. Había un pacto de por medio, había un tratado de por medio y Paraguay salió fiel a ese tratado. Y bueno, pero Solano López tampoco optó por la fuerza bruta de buenas a primeras. No, él había propuesto una doctrina conocida como la doctrina del equilibrio del Río de la Plata. Y él pretendía que esa doctrina sea respetada por todos los países del Plata. ¿Y qué es lo que exponía? Exponía que los dos grandes países, Argentina y Brasil, tienen que mantener equilibrio de poderes para garantizar la existencia de las repúblicas pequeñas, Paraguay y Uruguay. Porque, ¿qué sucedería si Brasil aumentase su poder por encima de Argentina? Entonces Brasil tranquilamente podía comerse al Paraguay y al Uruguay y Argentina no iba a poder hacer nada. O si Argentina era superior en poder al Brasil, entonces podía comerse tranquilamente a Paraguay y a Uruguay sin que Brasil haga nada. Ahora bien, si las dos potencias estaban en equilibrio de poderes, no se atreverían a desafiarse así como así nomás. Y ese equilibrio de poderes garantizaba la seguridad de Paraguay y de Uruguay. Esa era la famosa doctrina del equilibrio del Plata que sostenía Solano López. Y cuando el Brasil invadió el Uruguay, ahí se rompía el equilibrio. Ahí se rompía. Es por eso que Solano López envía aquella famosa nota del 30 de agosto de 1864, donde le advierte al Brasil que si invade militarmente el Uruguay, será casus belli contra el Paraguay, causa de guerra contra el Paraguay. El Paraguay, repitamos, no estaba haciendo de Chapulín Colorado, estaba cumpliendo un pacto que tenía con el Uruguay. Y el Brasil, haciendo caso omiso a la nota enviada por el Paraguay, invadió el Uruguay en octubre de 1864. Y ahí es que el Paraguay, en cumplimiento de su nota y en cumplimiento con la alianza con el Uruguay, le declara la guerra al Brasil por haber invadido el Uruguay. Y por ahí empieza todo. Y lo que me sorprende, o sea, no es que me sorprende porque así es la guerra, ¿verdad? Pero Uruguay, primer aliado, al final después nos jodió otra vez. Sí, resulta paradójico por algo que tampoco se comprende porque se mira la cosa desde fuera, pero no desde dentro. ¿Qué es lo que ocurría en el Uruguay? En el Uruguay, muy temprano, se formaron dos partidos políticos que se convirtieron en enemigos acérrimos, el Partido Blanco y el Partido Colorado. Y resulta que era el Partido Blanco el amigo del Paraguay, el que había establecido alianza con el Paraguay, el Partido Blanco, no el Colorado. Entonces, cuando el Brasil invade el Uruguay, están los blancos en el poder. Hay que tener en cuenta también que los colorados, aclaro que no tienen nada que ver con el Partido Colorado del Paraguay, se llama nomás así, los colorados que tenían por caudillo al general Venancio Flores, fueron literalmente capaces de todo con tal de tomar el poder, de echarle a los blancos y tomar el poder.
¿Por qué digo capaces de todo? Porque fue Venancio Flores el que le hace la propuesta al Brasil. Ustedes me ayudan a chutarle a los blancos del poder y yo le doy carta blanca en el Uruguay. Ahí entra el ejército brasileño, se une al ejército uruguayo colorado y entre ambos derrocan al Partido Blanco. Pero ¿qué sucede? Mientras esto se da, el Paraguay ya despachó un ejército para ir a socorrer al Uruguay. Sí. Y cuando nuestro ejército por fin llega, cae el Partido Blanco. Y se encuentra contra dos ejércitos. Sube el Partido Colorado y ahí cambian los papeles. El Uruguay al que fuimos a socorrer automáticamente se convierte en nuestro enemigo. Y se da la tragedia de Uruguayana. ¿Qué pasó? Le liquidaron a todos, me imagino. Sí, todo ese ejército se perdió. Se perdió. ¿Cuántos hombres así envió Paraguay? 10.000 hombres. Sí. Y 10.000 de entrada. De entrada. Bueno, ahí ya se complicó la cosa. Ya estamos en guerra contra dos países. Contra dos países, así mismo. ¿Y cuánto tiempo después Argentina ya entró también? Argentina entró en el año 1865. En marzo del 65 se le declara la guerra a la Argentina. ¿Y por qué motivo? Porque Solano López envía 2 columnas de nuestro ejército para socorrer al Uruguay. Una columna que marchaba por Uruguayana y otra columna que debía marchar por Corrientes en un movimiento de tenaza y encontrarse ambas columnas sobre el río Uruguay, y ahí se hacían invencibles. Pero para eso tenía que pasar nuestras tropas por territorio argentino. Entonces el Paraguay solicita permiso al gobierno argentino, el presidente era Bartolomé Mitre, para que el Paraguay haga lo que se dice en idioma militar, tránsito inocente de sus tropas por su territorio. ¿Qué significa tránsito inocente? Que el ejército paraguayo solo va a pasar por ahí. No va a tocar nada, no hará daño a nadie, no tomará ni una vaca, ni una espiga de trigo, nada. Todo será absolutamente respetado. Lo único que se pedía era pasar por ahí. Eso es tránsito inocente. Pero Mitre, invocando la neutralidad de su país en ese conflicto, le niega el paso. No podemos dar autorización porque sería romper la neutralidad argentina en este conflicto. Esa es la razón por la cual Paraguay le declara la guerra a la Argentina. ¿Y eso te parece una movida? Pero atender bien, no es tan fácil. Así te lo presentan los libros, sí, pero no es tan fácil. Francisco Solano, a propósito, pide permiso al gobierno argentino, a sabiendas de que previamente Argentina sí permitió que tropas brasileñas pasen por su territorio. Y Solano López lo sabía. O sea, si Argentina le negaba el paso a tropas paraguayas, abiertamente estaba evidenciando ya una alianza previa con Brasil, porque sí le permite a Brasil, pero se le niega al Paraguay. Entonces, lo que hace Solano López con aquel famoso pedido de permiso que muchos piensan que es estúpido, no, Solano López simplemente quiere certificar, quiere verificar una alianza que ya existía entre Argentina y Brasil. Y en efecto, Mitre caraduramente invoca neutralidad y le niega el paso a las tropas paraguayas, mientras sí se lo permite a Brasil. Solano López confirma la alianza y simplemente adelanta las cosas para que perder más tiempo y le declara la guerra a la Argentina. Eso es lo que la gente dice, le declaró la guerra por su culpa, pero si ves este contexto, ¿qué es lo que podía hacer? O sea, claro, cualquier país tiene derecho a negar que un ejército extranjero pase por su territorio, obvio, cualquiera, nadie le culparía. Pero ¿qué pasa si le permitís a un ejército extranjero A, pero no al ejército extranjero B? Ahí ya hay una confabulación y eso es lo que quedó comprobado y López no tiene por eso más remedio que declararle la guerra a la Argentina.
Básicamente lo que hizo fue dar el primer soco, y metió nomás ya porque ya sabía que ya se venía el problema, ¿verdad? Claro, Pero, claro. Y hay está, una famosa carta, Alexis, hay una ajá, famosa carta que dirige el canciller argentino Rufino de Elizalde al presidente Mitre, una carta muy reveladora. En esa carta, que cayó después en poder de los historiadores, la publica León Pommer en su libro Guerra del Paraguay, Gran Negocio, donde dice textualmente: le felicito, señor presidente, mis congratulaciones. El Paraguay acaba de morder el anzuelo y acabamos de intercambiar 2 cascos viejos por los 2 barcos viejos que Paraguay capturó por toda una república llena de recursos. Pero atendé esas palabras clave. Le felicito, presidente. El Paraguay acaba de morder el anzuelo. O sea, esa fue una trampa premeditada que Solano López, ahí le faltó tino y visión para pillar lo que estaban tejiendo en torno a suyo. y supongamos que Solano decía, bueno, no quiero que la gente se muera, ¿qué les puedo dar? Me rindo. ¿Qué iba a pasar? Bueno, primeramente, a ver. Estoy exagerando, o sea, evidentemente No, que claro, nadie va a hacer eso, pero pero que ni es tanta exageración, ¿eh? Ni es tanta exageración. En un primer momento, Solano López plantea un tratado de paz en un periodo todavía temprano, la famosa conferencia de Yateiticorá en septiembre de 1866. Ya se habían librado grandes, feroces batallas y ambos lados habían tenido enormes pérdidas. Entonces Solano López pide entrevistarse con el jefe de la alianza, que era el presidente argentino Bartolomé Mitre. Y ahí le propone tanta sangre derramada, tantas pérdidas por ambas partes, le dice López, yo creo que si teníamos alguna diferencia, el honor de ambas partes ya fue lavado lo suficiente. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo de paz? Mitre le dice, mire, yo solo represento a uno de los 3 países, a la Argentina. Tengo que consultarlo con los otros 2. Yo no puedo tomar esta decisión de forma unilateral. Bueno, de hecho, el Tratado Secreto de la Triple Alianza en uno de sus artículos dice que la paz no se podrá firmar por separado, sino los 3 países de un acuerdo. Y sucede que días después, Mitre le devuelve por carta a López la resolución de los 3 países. Y es una negativa. Lo siento, tu propuesta de paz queda rechazada. o sea, le quería liquidar a todo. Y sí, esto hay que saber porque muchos dicen Solano López empecinó en la guerra. No, en el 66 él ya propuso la paz y la paz le fue rechazada. Conste que López le advierte a Mitre, mire general, si no llegamos ahora a un acuerdo, la guerra se tornará todavía peor. Y no hizo caso. Y bueno, pocos días después los aliados sufrieron el descalabro de Curupaytí, ¿no? Y la guerra prosiguió. Y también hay que tener en cuenta aquello por qué el Paraguay no se quería rendir. Había un hecho bastante contraproducente en los ejércitos aliados, que era la característica de la guerra gaucha, porque aquello tuvo mucho de guerra gaucha. ¿Y cuál es una característica fundamental principal de la guerra gaucha? En la guerra gaucha, que se llaman así a todas las guerras internacionales o civiles que se han dado aquí en el Cono Sur, sobre todo Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, no existe toma de prisioneros. No existe. No hay, no se conoce eso. Según el código, por llamarlo de una manera, de la guerra gaucha, terminada la batalla, se procede sistemáticamente al degüello de todo enemigo tomado vivo, sin restricción, hombre, mujer, niño, joven, viejo, sin restricción, enemigo que cae debe ser degollado. Esa es la ley del degüello, típico de la guerra gaucha. Y conste que ellos argumentaron que la guerra que le hacían al Paraguay era para traer la civilización, porque nos consideraban bárbaros, imagínate.
Nosotros teníamos el telégrafo y sus oficiales no sabían ni siquiera leer ni escribir, pero nosotros éramos los bárbaros. Pero bueno, era la propaganda, nos traían la civilización, pero muy pronto se hicieron famosos por algo que acá en Paraguay no se conocía. Terminada la batalla, el degüello sistemático de todo paraguayo tomado vivo. Entonces es medio que un eufemismo, ríndanse. ¿Para qué me voy a rendir? ¿Para qué me déjense de joder? Entonces muy pronto el paraguayo aprendió que es mejor morir peleando limpiamente de un balazo o que terminada la batalla después de una vergonzosa rendición terminen degollándote de todos modos. Déjate de joder, hijo, acá peleamos hasta morir. Muchos dicen Solano López le obligó a su pueblo a morir. No, 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 señor. Es más, hay documentos, y esto es historia. Cuando yo digo esto es historia, me estoy refiriendo a que hay documentos, no hay decires, hay documentos, en que durante la guerra y en varias ocasiones, Solano López da orden directa. Las mujeres y los niños abandonen el ejército, vuelvan a sus casas, vuelvan a sus ranchos, porque a los defensores no se espera solamente ya morir en la defensa. Mujeres y niños quedan liberados, pero ni las mujeres ni los niños querían irse, sabían lo que les esperaba. La tragedia de Acostañú, ¿de dónde salieron tantos niños? Siendo que pocos días antes, estando todavía el ejército paraguayo en Caraguatá, López dio esa famosa orden. Digan a las mujeres y a los niños que vayan a sus ranchos. Los que quedamos acá peleamos hasta morir, pero no hace falta que ellos mueran, que vuelvan a sus casas. Nadie volvió. Es que esos amigos sabían a qué se enfrentaban y ese ejército prefirió nomás seguirle a López y morir limpiamente. Probablemente otra hubiese sido la historia si desde un primer momento el ejército de la Triple Alianza hubiese actuado como un ejército civilizado. Es decir, acá respetamos la vida del prisionero. El que se rinde, se le respeta la vida. Mujeres y niños no se tocan. Yo creo que si hubiesen actuado así, se habrían ellos también ahorrado cada matanza que tuvieron, porque cuando un pueblo lucha desesperado, te puede incluso dar patas para arriba a la batalla. Como lo que decía Sun Tzu, hay que dejarle un espacio de escape al enemigo, porque si no va a pelear hasta... Porque si te obligas a pelear desesperado, capaz que te gane. Y eso explica en gran medida, por lo menos, por qué el pueblo paraguayo prefirió morir siguiéndole a López antes que volver a su casa o abandonar. Y si te vas a tu casa a esperar que vengan después a violar a las mujeres, a matar a los niños, sí, a saquear. Así que... O sea que suspiro porque me intento poner en la posición de López así. ¿Qué haces? ¿Sabes? No, te digo más. En vísperas de la gran batalla de Lomas Valentinas, que duró 7 días de corrido, de diciembre de 1868, el jefe de la alianza en esa época ya era el mariscal brasileño, el duque de Caxias. Y Caxias, hay que decirlo, era un guerrero noble, ¿sí? Hay que admitir, a Caxias sí lo respetamos, hizo la guerra honestamente. Y justamente Caxias, cuando se da cuenta, después de nuestra última derrota en la batalla de Abal, donde desapareció el ejército paraguayo, 11 de diciembre de 1868, en los campos de Abal, cerca de Villeta, se enfrenta lo último que quedaba del ejército propiamente, lo último, que son más o menos unos 5.000 hombres contra 20.000 aliados. La batalla es mortífera, no se rinde nadie. Los últimos en caer fueron los famosos soldados del batallón 40. Pelearon hasta morir. No es por paraguayo, pero cosa nunca vista en la historia contemporánea es esta. Un ejército entero que prefiere hacerse matar antes que rendirse. Entonces, después de la batalla de Abal, Caxias ya sabía que a Mariscal López ejército propiamente ya no le quedaba. Solamente un puñado de gente, hombres, mujeres, ancianos, soldados heridos. Entonces, en un sentimiento ya de humanidad, Caxias le envía a López una carta
donde le dice, le propone una rendición. Pero es interesante, tendrías que leer esa carta, Alexis. Es interesante. Caxias era un tipo noble, yo insisto en eso. Y le dice, Mariscal, ¿por qué no terminamos aquí? Vamos a terminar esta guerra. Mire, yo le propongo lo siguiente, le dice Caxias. Yo le propongo lo siguiente. Si la guerra la terminamos aquí, usted y su familia pueden elegir cualquier país europeo y pueden irse. Pueden llevarse toda su fortuna. Es más, yo le puedo conseguir a mi gobierno una pensión para usted. La única condición es que usted deje el gobierno paraguayo, que rinda su ejército y terminemos esta guerra aquí. Y Caxias habló con tanta sinceridad que López le creyó. Claro que le creyó. Y sí, hablaba en serio Caxias. Yo le admiro a Caxias personalmente. Bueno, pero ¿qué hace López? Atendé lo que hace. Le reúne a su Estado Mayor, lo que le quedaba, ¿verdad? Jefes y oficiales. Les lee la carta. Y así a nivel humano le dice a su jefe, miren gente, les he leído la propuesta del enemigo. Y les reúno aquí para consultarles. ¿Qué quieren hacer ustedes? Yo voy a acatar lo que ustedes decidan. Si ustedes me dicen hay que seguir peleando, vamos a seguir peleando. Pero si ustedes me dicen, Mariscal, ¿por qué mejor ya no terminamos la guerra? Yo hago lo que ustedes me digan. Y paraguayo, y porte tu yape, rendirnos. Pasa que esa palabra luego no está en el ADN del paraguayo, no está en el ADN del indio guaraní. Y todos votaron y dijeron, no, mi Mariscal, no nos rendimos. Vamos a pelear hasta el final. Y López le tomó la palabra. Bueno, caballeros, si es eso lo que ustedes deciden, bien, pelearemos hasta el final. Y registran los testigos de la época que el que devolvió la carta con la contestación fue el mismo hijo del mariscal, el famoso coronel Panchito López. Y cuando Panchito López se presenta a Caxias, respetuosamente le da la contestación, algo, no sé, al ser humano, cuando le pones en situaciones críticas y la guerra que es una, Dios mío. Caxias abraza a Panchito López, le abraza y llora, pero lamentablemente la suerte está echada. Entonces ahí te das cuenta, en este caso no es que López le obliga al pueblo, él consultó, pero sus jefes y oficiales no, mi mariscal. Pero vamos a ser sinceros, si López aceptaba y se iba, le dejaba todo nomás también acá a la merced de lo que se venía. Claro, por eso te dije hace rato, leyó sinceridad en los ojos, o sea, en la propuesta de Caxias, sabía que tenía la palabra de un caballero. Por eso nomás, de lo contrario, él mismo le iba a decir, déjese de joder. Por eso que admiro eso, él se podía haber salvado y irse a vivir como un rey y dijo no, me muero con ellos y se quedó a morirse. O sea, me pongo en su lugar como persona. No estamos hablando de un angelito, Alexis, ¿eh? No. Claro. No tocamos sus culpas, pero mirando desde ese aspecto hay que admitir que sí, esa fue su actitud. Él propiamente no peleó, ¿verdad? En la guerra, excepto cuando se murió, ¿verdad? Pero a lo último ya sí tuvo que pelear, pero después de esto, ¿qué pasó? Que esta negociación que falló, después ya le mataron a él, ¿verdad? Claro, ante el rechazo de una rendición se viene la batalla de Lomas Valentinas o Itaiguaté, también le dicen, que literalmente duró 100 días. Ahí murieron todos. Y López escapa con menos de 100 hombres. Ni siquiera llegaba a un centenar los sobrevivientes de aquella batalla.
Está todavía, yo te invito a que vayas algún día, está acá cerca en Villeta, y allí nomás a metros del campo de batalla está todavía el famoso nicho llamado Curuzú 40. Curuzú 40 se llama porque después de la batalla tuvieron que empezar a retirar los cadáveres para sepultarlos. Y, y fueron 40 carretas llenas de cadáveres que fueron sepultados. De ahí Curuzú 40. O sea, la mortandad fue terrible. Y todos esos paraguayos prefirieron morir. Ahora, ¿por qué se retiró López? ¿Por qué se escapó? ¿Por qué él no murió en esa batalla? Muchos sobrevivientes, como por ejemplo Thompson, el coronel Thompson, groseramente dicen que fue un cobarde, que se pasó huyendo. No, atender una cosa que también tiene que ser comprendido. Porque muchos dicen, López se pasó huyendo durante la guerra y su objetivo era llegar a Bolivia para salvar la vida. Bueno, ya acabamos de hablar que si era por salvar la vida nomás, aceptaba la propuesta de Caché y se iba a vivir lujosamente en Europa. No, su objetivo era lo siguiente. Él entendió muy bien que mientras él vivía, la guerra continuaba. Y cada día de guerra para sus aliados, sobre todo para Brasil, significaba millones de libras esterlinas. Obvio, si Brasil tenía que mantener un enorme ejército en el Paraguay, con todo lo que ello implica, y López sabía, Brasil no va a aguantar esto mucho tiempo. La economía brasileña sí o sí va a colapsar. Entonces la idea era, por cruel que suene, pero la única alternativa era estirar la guerra el mayor tiempo que sea posible, esperando el colapso económico en Brasil. Porque si Brasil llegaba a la quiebra, allí tendría que retirarse sí o sí de la guerra. Y eso le daría al Paraguay una ventaja. Es por eso esa resistencia de López a todo trance, y por eso no se dejó matar ni en Loma Valentina ni después, hasta Cerro Corá, porque la idea era continuar la resistencia hasta el quiebre del Brasil. Probablemente lo hubiese logrado. Vos sabías que la columna comandada por el general Antonio Correa da Cámara, la que le dio alcance en Cerro Corá, fue por traidores. Porque paraguayos traidores se le acercaron a este jefe brasileño y le dijeron, sabemos dónde está y te vamos a mostrar el camino. Porque si no hubiese sido por eso, ¿cuánto hubiesen tardado en encontrar el campamento paraguayo en Cerro Corá? Porque la cosa fue así. Poco tiempo después de la muerte del mariscal López, se dio el colapso en Brasil. Se fue el Brasil a la quiebra. Pero para nosotros ya fue tarde porque ya mataron a mariscal y la guerra terminó. Te juro, cada cosa que pasa parece una película. La realidad supera la ficción. Sí, eso hay que bucear pues, en la historia y no quedarse solamente con lo que la gente dice, la opinología que es tan superficial. Uno también tiene que sacarse las pasiones personales. Claro, hay que analizar. Cuando yo odio al personaje, no me cae bien el personaje, entonces no lo estudio. Y yo mismo me niego a saber la verdad que hay detrás. Y repito, no estamos hablando de ningún angelito. No hablamos del lado oscuro de López, que es otra cosa. Pero mirando desde este aspecto, así se dieron las cosas. Ahí dijiste algo interesante que te quería consultar también, como uno de los últimos temas para cerrar. Mucha gente dice que la corona inglesa financió esta guerra, ¿verdad? Pero acá Dora Tiotto menciona que no, que hay pruebas históricas y no recuerdo exactamente qué, pero hay documentos que demuestran que la corona inglesa estaba invirtiendo en Paraguay o algo así, algo estaban haciendo con Paraguay. Entonces no tenía sentido por qué iba a financiar una guerra contra Paraguay. Bueno, en primer lugar, y te lo digo con todo respeto, no te fíes mucho de la obra de Dora Tiotto. No, claro. Ese voluminoso libro es itamaratista al 100%. El Brasil hasta hoy no hace revisionismo histórico. Ellos siguen manteniendo la historia propagandística. No es muy creíble. Ahora, el tema de la intromisión británica comienza en la década de los años 60.
con los llamados historiadores marxistas, la interpretación marxista de la historia. Ahí le tenés al uruguayo Eduardo Galeano, le tenés al argentino que te nombré recién, León Pommer, le tenés al brasileño Julio José Chiavenato, por citarte algunos, ¿qué es la versión marxista de la historia? Y es esa interpretación de buscar siempre un imperialismo. Sí. Hay un imperialismo que domina el mundo y todo lo que ocurre a nivel local fue propiciado por ese imperialismo. En el siglo XX lo fue Estados Unidos, ¿verdad? El imperialismo yanqui, que hasta hoy los zurdos pegan el grito al cielo. Sí. Y en el siglo XIX el imperialismo le tocó a Inglaterra. Entonces en los años 60 se populariza la versión de que la guerra de la Triple Alianza fue por culpa del imperialismo inglés, que fue Inglaterra la que metió la mano en esto y orquestó la guerra contra el Paraguay usando como títere a Brasil, Argentina y Uruguay. Pero esa también es una interpretación tremendamente simplista de la historia, muy superficial y no tiene agarradero, porque te dicen por culpa del algodón. Y bueno, pero vamos a poner un poco la lupa encima de eso, porque la versión tradicional te dice que las fábricas de Liverpool y Manchester en Inglaterra, porque el algodón era el petróleo del siglo XIX, Inglaterra le vestía al mundo, por lo tanto la materia prima más comercializada era el algodón. Entiéndase, Inglaterra tenía en el algodón la principal fuente de sus ingresos. Pero Inglaterra no produce algodón, lo industrializa, pero no lo produce, compra materia prima. Y una de sus principales fuentes era Estados Unidos, sobre todo los estados del sur. Pero apenas empieza la década de los 60, comienza la guerra de secesión, pierde el sur, es arrasado y desaparecen las plantaciones de algodón. Esto para Inglaterra significa un duro golpe a la economía porque se queda sin materia prima. Entonces dicen, baja la vista al sur y ahí se encuentra con los grandes productores agrícolas de América del Sur, Paraguay, Argentina, Brasil. Y dicen, Paraguay tenía el algodón mejor del mundo, el más excelente algodón, pero se negaba a venderle a Inglaterra. Porque Inglaterra había impuesto un sistema conocido como el libre cambio, que era materia bruta a cambio de materia elaborada. Ustedes nos dan su algodón y nosotros le pagamos con pañuelitos y remeritas. Yeah. Esto lo aceptó Argentina y Brasil. ¿Y por qué lo aceptaron Argentina y Brasil? Porque eran deudores de Inglaterra, tenían una deuda externa enorme y no le podían decir a Inglaterra no aceptamos, sí o sí tenían que aceptar. Paraguay no tenía deuda externa. Entonces el Paraguay de Don Carlos rechazó la oferta y no, si quieren nuestro algodón, paguen al tiquitaca. Entonces ahí viene el mal ejemplo y la muy furiosa Inglaterra le confabula a la Triple Alianza para destruir al Paraguay. Bueno, ese es el cuento. Ese es el cuento. Me parece muy poca cosa para una guerra. Y eso es lo que sostienen. Pero la verdad, la milanesa es que Paraguay no producía algodón. El fuerte de Paraguay era el tabaco y la yerba mate. Cierto que había algodón, pero de una manera muy incipiente. Cierto que era el mejor porque vinieron los ingleses, miraron, pero hablaron de posibilidades. No es que Paraguay tenía campos de algodón y pues no. Ahí ya te das cuenta que la versión cae por su propia. Además, una cosa es la banca británica y otra el gobierno, porque tienes que tener en cuenta que Inglaterra es un país liberal. Los dos grandes bancos londinenses, la Baring & Brothers y la Rothschild Co., ellos sí financiaron la guerra, pero ellos financiaron la guerra en cualquier parte del mundo. Era su negocio. Mientras que el gobierno británico, la reina Victoria, no se metía. No se metía. Ahora, una cosa es lo que hacen los bancos y otra cosa es lo que hace el gobierno. Porque también hay que preguntarse a nivel político si Inglaterra estaba detrás de esta guerra, ¿cómo se entiende que el vergonzoso tratado secreto de la Triple Alianza haya sido divulgado al mundo, denunciado al mundo, precisamente por el Parlamento británico?
El Parlamento inglés fue el que se hizo con uno de esos documentos y se lo mostró al mundo. Vean lo que están haciendo con el Paraguay. Ahora, que se metieron los bancos, eso sí. Eso sí. Y pero eso no es nada personal. Eso es negocio. Claro. Claro. Sí. Y la verdad que entonces, profe, para cerrar, yo ya tenía una opinión realmente, Francisco, que realmente mi opinión era, no me calienta, o sea, no puedo decir nada porque, o sea, me pongo en su lugar y qué es lo que yo hubiera hecho, o sea, qué es lo que podía haber hecho. Alguna cosita van a cambiar, pero no le podés tratar de loco. Al contrario, hay ciertas conductas que me llaman la atención, como esta que decidió, bueno, me muero acá con todos, me pongo con mi patria, que admiro, ¿verdad? Que por eso es que supongo que por eso es que es un prócer. Pero creo que está mal decir que es un loco o un tipo que no, para nada, para nada. En eso podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Te digo una cosa, Lacey, te digo una cosa. Especialistas militares en la materia te dicen esto. Si Solano López no hubiese sido traicionado por el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, que le había prometido alianza, la guerra terminaba en 6 meses, con victoria aplastante del Paraguay. Solo que Solano López no tuvo en cuenta una serie de imponderantes o imponderables y las cosas al final no salieron como él las preveía y ahí se fue todo a la... Pero si las cosas hubiesen salido como él las hubiese planeado y no hubiese sido traicionado por las personas que le tenían que haber respondido de otra manera, dicen los especialistas que la guerra no solo hubiese terminado en pocos meses, sino que la hubiese ganado aplastantemente el Paraguay. ¿Cómo sería visto Solano López hoy de haber sido así? Como el héroe absoluto. Sobrevivió una guerra contra 3 países. Y eso que la guerra nunca hubiese entrado al Paraguay. Ese era su objetivo. Empezar y acabar afuera. Que nuestro territorio no se vea afectado. No salieron nomás las cosas como él había previsto. Qué interesante. La verdad que espero que la gente escuche, porque la verdad, profe, que los podcasts que subí contigo todos tienen más de 500 vistas. Así que si de esas 500 personas, aunque sea, no sé, 10%, escuchan y tienen una opinión bien formulada ahora, yo creo que logramos el objetivo, ¿verdad? Y sí, yo no quiero hacer apología al Mariscal López, claro. Por eso te hablé, no estamos hablando de su lado oscuro, que quizá en otra ocasión toquemos, pero es simplemente llamar a las cosas por su nombre y no dejarse llevar por la opinología tan de moda hoy, sino remitirnos a los documentos, que para eso está la historia. Nos guste o no, ahí está la versión histórica, de acorde o no a mi gusto o a mi tendencia o a mi ideología. Simplemente eso. Yo creo que podemos dejar para el próximo capítulo hablar un poco del lado oscuro, porque al final hoy terminamos, es que nos fuimos por la guerra, al final no hablamos tanto de él, pero es que es tan apasionante la guerra que sin darnos cuenta queríamos hablar de él y nos fuimos a la guerra, ¿verdad? Pero la verdad inevitable. Sí, la verdad que voy a tener mucho en qué pensar hoy antes de dormir, porque es muy increíble todo realmente. Tengo que procesar. Es que la historia también nos obliga a ser un poco filósofos. Y sí, realmente. Entonces, profesor, creo que podemos cerrar por hoy. Un placer, como siempre. Igualmente. Excelente. Y quedo siempre a disposición, para cuando quieran. Perfecto, profesor. Está entonces, nos veremos. Dale, Alexis. Chao, chao.